Hola a todas y bienvenidas a un nuevo video tutorial en el que vamos a aprender a coser paso a paso este vestido tan bonito para niñas. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los tendréis disponibles en el blog www.omodernmydiy.com. Los encontraréis con una nueva imagen, ahora son digitales y podéis descargar como siempre desde el blog. Para imprimirlos están en tamaño real, lo que significa que debéis ajustar las características de vuestra impresora para que se dividan en folios. Lo primero, ajustar las propiedades de vuestra impresora, cada una la suya. Y luego vamos a ajustar el tamaño del papel en el que lo queremos imprimir. Podéis elegir o bien el tamaño DIN A4 o bien el tamaño carta o letter. Así podréis imprimirlo en el tipo de papel que tengáis disponible. Una vez ajustado esto, lo más importante de todo es que seleccionéis la opción de póster o mosaico. De esta forma veréis dividido el patrón en diferentes folios, tantos como ocupe el modelo real. Además, debéis seleccionar la escala al 100%, lo que indica que los patrones se imprimirán en tamaño real y que la superposición esté en 0. El resto de propiedades dependerán de la impresora de cada una. Y ahora sí, una vez que pulsamos imprimir, tenéis que fijaros bien en el plano de disposición del patrón, para luego unir los folios por las líneas de patrón. Si en los folios os aparecen márgenes, estos se recortarían, uniendo los folios por las líneas de patrón. Es importante que las líneas queden continuas. Un consejo que os doy es que imprimáis un plano general de cómo debe ir el patrón, ajustando todo el plano del patrón en una sola hoja o folio, ya sea vertical u horizontal. Lo que conseguiremos es que una vez hemos impreso el patrón en diferentes hojas, seguiremos este plano que nos servirá como referencia y los patrones finales nos quedarán exactamente iguales a los del plano. Antes de unir los folios con cinta adhesiva, vamos a comprobar que efectivamente los patrones se han impreso con la medida correcta. En todos los patrones encontraréis este cuadradito. En el propio patrón os vienen las medidas exactas del cuadrado. Con una regla comprobamos que efectivamente las medidas están correctas y así sabremos que el patrón se ha impreso correctamente o en el tamaño adecuado. Si tenéis una reprografía o una tienda de impresión al lado de casa, podéis imprimir el plano completo en una sola hoja, pero en una sola hoja de pliego grande, en tamaño real. Tenéis que hablar con la persona que os atienda y decir que queréis este póster en tamaño real. Y así no tendréis que estar uniendo los distintos folios. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Vamos a volver a doblar porque la falda delantera y espalda son exactamente iguales. Y siguiendo la dirección del hilo de la tela o los dibujos de la misma, vamos a colocar el patrón de la falda como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a las 4 capas de tela y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. El bajo dejaremos unos 2 o 3 centímetros para luego hacer un dobladillo. Más vale que dejemos unos cuantos centímetros no solo por el dobladillo, sino porque luego es más fácil ajustar el largo a nuestro gusto o a la altura de la pequeña. Y hacemos ese piquete central que luego nos servirá como guía para montar el vestido. Y ahora vamos a extender otra vez la tela y la vamos a doblar solo una vez, siempre con el derecho de la misma hacia adentro. La doblamos con el ancho del patrón, tanto delantero como el de la manga, para que nos quepa. Y siguiendo la dirección del hilo de la tela o los dibujos de la misma, vamos a colocar, como veis, el delantero haciendo coincidir el centro con
la doblez de la tela y justo al lado vamos a colocar nuestro patrón de manga con suficiente hueco entre patrón y patrón para luego recortar el margen para la costura. Recortamos ambas piezas a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Muy importante, vamos a hacer los piquetes marcando las tablillas o digamos los pliegues que van a ir en el delantero. También marcaremos con un pequeño cortecito en la manga por donde vamos a fruncir, es decir, desde dónde hasta dónde frunciremos. Esto os viene en los patrones. Colocamos la espalda sobre la tela doblada y vamos a alfilerear bien este papel de patrón a la tela. Y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Como veis, yo estoy dejando como unos 6 o 7 centímetros para la solapa, pero esta ya os la he incluido en los patrones descargables. Entonces no tenéis que dejar esta solapa, simplemente seguid las indicaciones y cortáis a 1 centímetro de todo el contorno de la espalda. Muy importante, hacer los piquetes que delimitan la solapa para luego guiarnos y que nos salga perfecta. Para el delantal y el cuello vamos a utilizar una tela de contraste, en este caso esta de helados con tonos verdes manzana como las rayitas del vestido. Vamos a doblar la tela con el ancho del patrón del delantal, siempre con el derecho de la misma hacia adentro. Colocamos el patrón del delantal haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos como a 1,5 centímetros aproximadamente de todo el contorno porque vamos a hacer un dobladillo, excepto la parte superior que la vamos a recortar a 1 centímetro, ya que estaba con un pequeño vivo, digamos que es la parte que va unida a la cintura de nuestro vestido. Para montar bien el delantal vamos a hacer ese piquete central que nos servirá como guía. Y con la tela doblada vamos a recortar el patrón de la cinturilla del delantal, es simplemente un rectángulo. Lo que hacemos es que os he dejado el patrón de este en el descargable que tenéis en el blog, simplemente lo tenéis que cortar a 1 centímetro de todo el contorno. Para la terminación del cuello también vamos a recortar como un rectángulo que también os he dejado en el patrón descargable y lo único que haremos es doblar la tela, colocar el patrón haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela y recortaremos a 1 centímetro aproximadamente. Este vestido lo comenzaremos a coser por las jaretas o las tablitas que vienen en la parte delantera superior de nuestro vestido. Doblamos el vestido por las marquitas que tenemos en el patrón que habíamos trasladado con pequeños piquetes a la tela. Vamos uniendo esos piquetes para que nos vayan dando la forma de nuestra jareta. Vamos doblando el vestido, como ya he dicho, con el derecho de la tela hacia el exterior y vamos cosiendo a unos milímetros aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Las jaretas tienen que ir, o estas tablas tienen que ir bien alineadas con el centro del vestido. Nos tienen que quedar exactamente iguales tanto desde el centro hacia un lado como desde el centro hacia el otro. Importante o un truco para que nos salgan perfectas es planchar estas dobleces que estamos haciendo, que estáis viendo, que estamos haciendo guiándonos solo por las marcas o los pequeños cortes que tenemos en los extremos, pues los planchamos antes de coser a máquina y de esta manera luego solo tenemos que coser los pliegues a unos milímetros del borde de la tela según nos indique el patrón. Una vez terminado vamos a planchar bien con estos pliegues o jaretas hacia el exterior desde el centro, es decir, desde el centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro, mirando como hacia el costado del vestido. Y luego vamos a coser delantero y espaldas por los hombros. Hacemos coincidir perfectamente las piezas como estáis
viendo, con los derechos de las telas enfrentados por los hombros, y cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Luego remallamos con una punta de zigzag al borde. Si tenemos remalladora, pues muchísimo mejor. La tirita o el patrón que hemos cortado para el cuello lo vamos a planchar bien por la mitad, como habéis visto. Vamos a realizar un pequeño dobladillo en la terminación y vamos a fruncir a máquina como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Para fruncir a máquina colocamos la tensión más alta y la puntada más larga y vamos haciendo ese pespunte en paralelo. Si tenéis problema, en mi Instagram os doy algunos trucos para fruncir y que os salga perfecto. Entráis en Instagram en la carpeta de destacados en trucos. Hacemos ambos lados con ese pequeño dobladillo o terminación. La medida del cuello una vez rizado tiene que ser igual que la medida del escote de nuestro vestido. Colocamos el cuerpo del vestido con el derecho hacia arriba y el cuello, como veis, con el derecho hacia abajo, y vamos a doblar por la marquita de la solapa envolviendo nuestro cuello fruncido. Y volvemos a doblar como una pestañita de 1 centímetro hacia el lado contrario, como veis en el vídeo. Ahora sí, vamos a ir cosiendo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Vamos a coser primero la solapa, luego cuando le demos la vuelta va a quedar perfecta, y vamos a ir cosiendo también nuestro cuello, intentando que la línea de costura nos quede exactamente en la misma línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido, así no se verá en la parte exterior. Vamos cosiendo, como veis en el vídeo, repartiendo bien el rizo del cuello, ayudándonos con las manos, y cuando vayamos a la terminación haremos lo mismo que en el principio. Doblamos la solapa hacia el derecho de la tela y luego doblamos otra vez esa pequeña pestaña de 1 centímetro. Y ahora, para que la terminación nos quede perfecta, vamos a utilizar un bies, ya sea de la misma tela o prefabricado, como queráis, o de una tela finita cortado. Nosotros hemos utilizado esta tela finita porque las telas del vestido eran bastante gruesas y nos iba a quedar demasiado grueso el cuello. El vestido tal cual lo tenemos, el cuerpo con el derecho de la tela hacia arriba, colocamos encima el bies con el derecho de la tela hacia abajo y vamos a ir cosiéndolo, como veis, con un pespunte lineal sencillo que va a coincidir todo lo que pueda con ese pespunte de unión del volante al cuello. Una vez lo tenemos, vamos a afilar esta costura, no es más que recortar un poquito la costura y dejarla igual por todos lados para que sea más sencillo colocar el bies. Colocamos la solapa del derecho, ahora sí, volcándola como veis, y doblamos o volcamos el bies hacia el interior o revés de nuestro vestido, de nuestro escote. Abrimos bien el cuello y lo separamos bien del cuerpo del vestido. Y el bies lo vamos a doblar una y otra vez, cosiéndolo por el interior o revés del vestido, como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Vamos a ir separando con las manos bien el cuello del cuerpo del vestido, así el bies nos quedará en el interior y perfectamente cosido. El truco para que no nos quede el cuello boleado cuando se ponen bies es ir cosiéndolo de forma circular, en la misma forma que tiene el cuello o el escote de nuestro vestido. Con las mangas cortadas tal cual, sin quitarle el patrón, vamos a hacer esa pequeña marquita o corte que nos va a indicar el fruncido
de la manga globo, es decir, desde donde empieza el rizo hasta donde termina en la parte de la peineta. Colocamos la máquina con la tensión más alta y la puntada más larga y vamos a fruncir desde un cortecito hasta el otro por toda esa parte circular que tiene la peineta, tanto en una manga como en la otra. Si no sabéis cómo fruncir a máquina, pasaros por mi Instagram. Y aprovechando que la manga aún no está cosida al cuerpo y nos va a resultar mucho más sencillo, vamos a hacer los dobladillos de ambas mangas por el bajo de las mismas. Lo que hacemos es doblar hacia el interior o revés de la tela como medio centímetro y volvemos a doblar otro medio centímetro. Así vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo. Lo hacemos para ambas mangas y si os resulta mucho más fácil podéis planchar los dobladillos para que os queden iguales tanto de tamaño como igual por todos lados, por todo el bajo de nuestra manga. Para colocar las mangas lo que vamos a hacer es colocamos el cuerpo del vestido abierto, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba y la manga con el derecho de la tela hacia abajo. Hacemos coincidir el centro de la manga con la costura del costado de nuestro vestido y vamos a coser lo que es toda la manga embebiéndola a la sisa o al hueco que viene para ella. Nos ayudaremos con las manos para que el rizo quede bien repartido por todos lados e igual. Además, vamos a intentar que la línea de costura de unión coincida perfectamente con la línea de costura que nos sirvió para hacer el fruncido. La manga, si os sentís más cómodas hilvanándola antes de coser a máquina, podéis hacerlo. También hay pegamentos de hilvanar que os ayudarán bastante en este paso. Además vamos a hacer ambas mangas exactamente iguales y una vez las tenemos terminadas vamos a remallar ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Recortamos dos elásticos exactamente iguales, o bien con la medida del contorno del brazo de la pequeña o bien unos 4 o 6 centímetros aproximadamente más pequeño que la medida del bajo de nuestra manga y los vamos a coser a 2 centímetros, como veis en el vídeo, por el revés de la tela con una puntada en zigzag sobre el elástico. Lo que haremos es fijar al principio y luego ir cosiendo el elástico bien estirado para que se reparta todo el rizo por el bajo de nuestra manga. Ambas mangas las vamos a hacer exactamente igual y vamos a intentar que nos quede bien parejo e igual por todos lados. Y ahora, para que la solapa nos quede perfecta, lo que vamos a hacer es doblarla, como veis, por la marca, por donde pone doblar aquí, hacia el derecho o delantero de la tela, hacia el derecho de la tela y cosemos solo 1 centímetro del borde. Y vamos a hacer lo mismo con la otra solapa. Doblamos, como veis, hacia el derecho por la marquita de la tela y cosemos solo 1 centímetro. Ahora lo que haremos es cortar con un pequeño cortecito justo al final de esa costura y volvemos la solapa de tal forma que nos tiene que quedar es solo ese centímetro cosido, que es el que va a ir, digamos, montando nuestro vestido. Hacemos lo mismo, doblamos sacando bien las esquinitas con ese pequeño corte hecho, porque ese corte o ese escalón nos va a servir para el margen de la costura. Volvemos a doblar ese centímetro hacia adentro y vamos a hacer una pequeña costurita en el bajo para que se quede bien fijado. Esta solapa no va a ir cosida, sino que va a ir planchada y con los mismos ojales y botones se va a asentar.
Para cerrar el cuerpo de nuestro vestido vamos a doblarlo, como veis, por los hombros y por la mitad de la manga con el derecho de la tela hacia adentro. Hacemos coincidir perfectamente los elásticos, los bordes de la manga o el bajo de la manga por ambos lados, la costura de la sisa y el bajo del cuerpo del vestido. Vamos a coser a ambos lados con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y estas costuras las vamos a remallar o rematar con una punta en zigzag al borde de la tela. Si tenemos remalladora, pues muchísimo mejor. Vamos ahora con la falda de nuestro vestido. Tal cual tenemos cortados los patrones delantero y espalda, los hacemos coincidir perfectamente, ambos con los derechos de la tela enfrentados. Y vamos a coser los costados de igual manera a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Una vez los tenemos, remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde. Ya sabéis que si tenéis remalladora va a quedar mucho más profesional. En el centro de la espalda, en la falda, vamos a hacer una pequeña abertura para que no se le encaje el vestido de unos 5 centímetros aproximadamente. Recordad que esta abertura solo se hace en la espalda y lo vamos a terminar con un pequeño bies. Vamos a utilizar este bies, pero podéis utilizarlo de la misma tela o combinada o uno ya prefabricado. Esta tela es finita y nos sirve para hacer el bies perfecto. Por el derecho de la tela, por el derecho de la falda, vamos a ir cosiendo el bies por todo el contorno de esa abertura, como veis en el vídeo, a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y justo en la terminación de la abertura hacemos un pequeño cortecito, solo en la tela exterior, en la tela de rayas, no en el bies. Volcamos este bies hacia el interior o revés de la tela para que no se vea en el exterior. Lo único que hacemos es doblar una y otra vez de tal forma que, como ya os digo, no se vea en la parte exterior del vestido. Y vamos a ir cosiéndolo por el interior o por el revés de la tela con un pespunte lineal sencillo como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, como estáis viendo en el vídeo. Si lo plancháis antes de coserlo a máquina, seguro que os facilita el trabajo. La parte superior o de la cintura de la falda la vamos a fruncir a máquina, lo que significa que vamos a colocar la máquina de coser con la puntada más larga y la tensión más alta. Y vamos a hacer un pespunte paralelo, como estáis viendo en el vídeo, al borde de la tela. Este fruncido lo vamos a hacer en 3 partes porque como la cintura es tan larga, luego al rizar o al fruncir o adaptando la medida de la cintura al cuerpo del vestido puede que se nos parta el hilo. Entonces lo hacemos como en 3 trozos utilizando los costados como referencia y así mucho mejor para luego fruncir y manejar. El tamaño final de la cintura fruncida nos tiene que coincidir perfectamente con el contorno de la cintura del cuerpo del mismo. Y ahora sí, vamos a montar nuestro vestido. Colocamos el cuerpo, como veis, y la falda con los derechos de la tela enfrentados. Y los 4 puntos cardinales, digamos, o los 4 puntos que nos van a servir como guía son el centro delantero, que los haremos coincidir perfectamente tanto del cuerpo como de la falda, las costuras de los costados o laterales, que también las hacemos coincidir, y la parte de atrás. En la parte de atrás nos tiene que llegar hasta ese saliente o ese centímetro que nos ha quedado de más. Muy importante, si el rizo nos queda más o menos pequeño que el cuerpo, iremos con las manos repartiendo bien el rizo, ya sea para ampliar la medida de la falda como para disminuirla, para que se ajuste perfectamente ambas medidas. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a coser ambas piezas con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela.
siempre solemos colocar la parte fruncida, en este caso la falda, hacia arriba. ¿Por qué? Porque vamos a ir realizando la línea de costura coincidiendo perfectamente con la línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. De esta manera no se verá en la parte exterior del vestido, y también porque con las manos nos vamos a ir ayudando para ir repartiendo bien el rizo y que nos quede igual por todos lados, tanto el centro delantero como la costura de los costados y la espalda, es decir, nuestras guías de apoyo nos van a servir como referencia. Así podemos ajustar bien el rizo y este nos va a quedar bien repartido por todos lados igual. Afilamos la costura para que nos quede mucho mejor. Afilar la costura no es más que, como veis, recortar un poco la costura para que nos quede igual por todos lados, y también quitando o aprovechando para quitar esos hilos deshilachados. Y remallamos esta costura con una punta en zigzag al borde de la tela. Si tenemos remalladora, pues muchísimo mejor. Le probamos ahora el vestido a la pequeña y vamos a ajustar el largo a nuestro gusto o bien a la altura de la pequeña. Si tuviéramos que rectificar, solo tendríamos que recortar un poquito todo el contorno del bajo, siguiendo esa curvatura que tiene o esa forma que tiene tanto en el delantero como en la espalda. Y para que este dobladillo os quede perfecto igual por todos lados, os aconsejo que lo planchéis antes de coser a máquina. Seguro que es un truco que os va a facilitar bastante el trabajo. Si le hemos probado el vestido a la niña y hemos ajustado el largo del vestido, también ajustaremos el largo del delantal antes de hacer este paso. Lo que vamos a hacer ahora son unos pequeños dobladillos, como estáis viendo, para las terminaciones tanto de los laterales del delantal o costados como del bajo. Doblando como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar, vamos a ir cosiendo este dobladillo con un pespunte lineal sencillo. Importante o un truco para que nos salga perfecto es plancharlo antes de coser a máquina. Como veis, el dobladillo lo estamos haciendo continuado en forma de U, tanto por los laterales como por el bajo. La parte superior no nos va a hacer falta el dobladillo porque va a ir terminada con la pieza de patrón de la cinturilla. De la misma manera que hemos hecho el fruncido en la falda, vamos a hacer también el fruncido a máquina de esta parte superior del delantal. La medida final tiene que coincidir con la medida de la cintura delantera. Comprobamos que el patrón de la cintura nos coincide perfectamente con la medida de la cintura delantera. Esto es porque al realizar las jaretas o los pliegues puede que se nos haya descolocado un poco. Lo importante es que, sabiendo que va a perder 1 centímetro por cada lado para luego el dobladillo o la terminación de la cinturilla, tenemos que cortar o recortar ajustando esta pieza al delantero o a la cintura delantera de nuestro vestido. Así nos va a quedar perfectamente colocado. Antes de coser la pieza de la cintura o la terminación del delantal en la parte superior, vamos a hacer un piquete central que nos va a servir como guía. En el delantal ya lo tenemos, ahora solo nos quedaría hacerlo en la cintura. La doblamos esta por la mitad y realizamos ese piquete. Así, cuando vayamos a coserla, tenemos que fijarnos bien en que ambos piquetes centrales del delantal y de la cintura nos queden bien alineados y coincidentes. De esta manera el rizo nos va a quedar repartido de la misma forma o el mismo rizo tanto de un lado como del otro. Para que no se vea el fruncido al aire y la tela sin terminar, lo que vamos a hacer es colocar una pequeña cinturilla que va a ir terminando la parte superior de nuestro delantal. Además, esta cinturilla también nos va a servir para luego hacer los ojales y montar el delantal en el vestido.
lo que haremos es colocar la cintura con el derecho de la tela hacia arriba y lo que es el delantal también lo vamos a colocar con el derecho de la tela hacia arriba. Lo hacemos coincidir perfectamente por ambos los bordes de la tela y vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela. Importante, lo ponemos siempre como el fruncido hacia arriba en la máquina de coser por dos razones, y es que la línea de costura ha de coincidir perfectamente con la línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido, y además con las manos vamos a poder regular o equilibrar o repartir, como queráis decirlo, el rizo del delantal para que quede igual por todos lados. Nos vamos ayudando con nuestras manos para que quede perfecto. Tanto al principio como al final dejaremos 1 centímetro sin coser de la cintura para luego realizar un pequeño dobladillo en la terminación. Como veis, es simplemente coser la cintura en el interior o en el revés de la tela del delantal. Y ahora esta cinturilla la vamos a terminar de la siguiente manera: la vamos a volcar o doblar hacia el delantero o derecho de la tela. Doblamos, como estáis viendo, una y otra vez para que nos quede, como veis en el vídeo, tapando bien la costura, esa línea de costura que acabamos de realizar, y vamos a ir cosiendo como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Un truco para que nos quede perfecta es planchar esta cinturilla con las dobleces que vamos a realizar para que así nos quede totalmente igual por todos lados y luego coser a máquina. Como veis, en ambos extremos le haremos un dobladillo para que la terminación quede perfecta. Es porque el delantal va superpuesto y la terminación de este delantal tiene que quedar como veis en el vídeo, doblando los extremos hacia el interior o revés del dobladillo o de esta cinturilla que estamos haciendo. En la solapa de la espalda que monta vamos a marcar los ojales todos a la misma distancia y luego vamos a hacerlos con nuestra máquina de coser automática. Y hacemos los ojales también en el delantal, en la parte de la cinturilla. Haremos 2 en los extremos y 1 en el centro, en total 3 ojales. Luego pondremos los botones para enganchar este delantal al vestido. Y guiándonos por los ojales que hemos hecho, con unas pequeñas puntadas a manos vamos a coser nuestros botones, tanto en la espalda, en la solapa justo contraria a la que hemos hecho los ojales, y en el delantero, donde veis en la unión de esa cintura de nuestro vestido para montar el delantal. Y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Eso sí, darle un planchado, bien planchado primero, para que se quede bien asentado y el resultado sea perfecto. Y sí, ahora sí ya tendríamos nuestro vestido terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, hacer vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube y en nuestra cuenta premium, que también tenemos un montón de patrones y tutoriales en el blog.